Muy bien, muchas gracias, comisionado Carosa. Thank you very much. I just have one question regarding the testimonies of mistreatment and torture in the prisons. To what extent does the data that you have show that the physical abuse and mistreatment is generalized, or is it targeted specifically to those prisoners who are being held for political reasons? Do we have other questions first? Okay. I just have one question. Does your organization, directorial, have the mandate, the capacity to bring a case to the commission, an individual case, rather than the general situation in Cuba with respect to torture? And what would be the consequence of the victim if you were to bring an individual case involving torture, one of these cases, one of the cases you've listed perhaps, to the Commission? Puede contestar estas dos preguntas y después, si tenemos. ¿Las puedo contestar en español? Bien, por supuesto que los prisioneros políticos, si entiendo su pregunta, los prisioneros políticos son víctimas en mayor grado de la brutalidad policial, porque son los que normalmente en la prisión se enfrentan a las injusticias, las denuncian, defienden a otros presos comunes que tal vez no tengan el conocimiento de que tienen derechos. Pero en realidad, de acuerdo a los informes que nosotros recibimos, y recibimos informes de numerosas prisiones de Cuba a través de familiares de prisioneros políticos y de periodistas independientes, la brutalidad en las prisiones de Cuba es generalizada. Y muchas veces se desconocen los casos precisamente porque las familias temen hablar de lo que le ha pasado a su familiar. En la mayoría, los prisioneros comunes sufren brutalidad, sufren golpizas que los han llevado a la muerte, negación de asistencia médica, tortura psicológica para llevarlos al suicidio. Y todo esto indica que es sistemática. Es sistemático el uso de la violencia y de la fuerza y de la tortura en las prisiones castristas. Nosotros trajimos estos ejemplos de tortura desde el año 59 hasta prácticamente hasta la fecha, precisamente para que se entienda que no son casos aislados, sino que es un sistema represivo bien montado y establecido, que tiene como premisa la destrucción, el aniquilamiento de aquellas personas o que se le oponen o que se interponen en las políticas oficiales. Usted me preguntaba sobre las consecuencias para los testigos, para los testimonios, para los... If it would be possible for your organization to bring a case in the form of petition to the Commission, what would be the obstacles, if any? And a follow-up to that would be what consequences would befall the victims? ¿Entiende la pregunta? ¿Quiere que le aclare? Sí, la primera pregunta es sí, estamos... este es un tema que, como yo dije, ha sido tabú por muchos años, ¿no? O sea, se ha hablado de la violencia policial y de las muertes y las desapariciones en otros casos de dictadura en nuestra región, pero difícilmente se ha podido documentar los casos de tortura en el tema de Cuba. Hay un creciente deseo de los activistas defensores de derechos humanos dentro de Cuba de que se conozca que estos casos están ocurriendo. Y el directorio pensaría seriamente la presentación de una petición con algunos de estos casos específicos y estamos trabajando en eso con familiares de víctimas. En cuanto a las consecuencias para las víctimas de estos atropellos, hay un deseo de muchas de estas víctimas de denunciar lo que les ha ocurrido, de que se conozca. También el régimen, para los que se mantienen dentro de Cuba, para familiares de víctimas mortales, ha mantenido una represión
un acoso para que se desconozcan los detalles. Es difícil decir qué consecuencias pueda tener, pero en nuestros años de experiencia en el tema de derechos humanos en Cuba, le puedo decir que mientras más se conozca una realidad, mientras más se exponga ante las organizaciones internacionales, más a salvaguarda está la víctima de ese problema, de esa tortura. Solo un par de preguntas. Usted mencionó un informe de un grupo que se denomina Relatores de Derechos Humanos en Consejo de Relatores. Queríamos conocer algunas características de ese informe. Usted sabe, la Comisión está en proceso de elaboración del capítulo 4 del informe anual sobre Cuba, y nos gustaría tener información sobre hechos concretos de tortura que se hubieran dado entre el año 2008 y el año 2009, y lo mismo en relación con casos concretos de ejecución extrajudicial. Nosotros, el informe del directorio, por lo que vemos, es un informe que hace un relato histórico, y tiene, la mayoría de los casos que están documentados son casos 60, 70, 80 y 90. ¿Eso obedece a una cuestión de seguridad o hay ustedes tienen casos documentados concretos de tortura de los últimos años? Y en particular nos interesa el año 2008 y 2009. Lo mismo sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, porque claramente, como usted planteaba, la dificultad para documentar esos casos es que ustedes plantean que son casos de ejecuciones extrajudiciales, pero las circunstancias se presentan de otra manera, o sea, casos de personas que estarían saliendo de la isla y en ese contexto aparecen muertos. Entonces ahí se puede generar una discusión sobre si son casos de ejecución extrajudicial o son personas que mueren en un intento por salir de la isla. Entonces, ¿cómo ustedes logran documentar estos casos como casos de ejecuciones extrajudiciales? Y ustedes conocen bien cómo funciona la comisión y cuáles son básicamente los estándares de chequeo de la información que utiliza para sus informes. Entonces, ¿cómo ustedes logran documentar que esos casos que plantean como ejecuciones extrajudiciales son realmente casos de ejecuciones extrajudiciales? ¿Hay entrevistas con familiares? ¿Hay algún procedimiento en lo que no sea, por supuesto, reservado? Nos gustaría conocer de qué manera se documentaron esos casos para poder tener nosotros también una verificación de la información a los efectos de la elaboración de nuestro informe. Sí, en cuanto al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, es una organización que agrupa activistas y defensores de derechos humanos, que ellos le llaman relatores, en diferentes zonas del país. Además tiene un contacto directo con prisioneros políticos dentro de diferentes prisiones que suministran información al Consejo de Relatores. El Consejo de Relatores emite un informe mensual sobre la situación de los derechos humanos desde el año pasado, desde el año 2008. Nosotros podemos proveer a la Comisión con los informes, los más recientes. Incluso ellos publicaron en junio de este año un informe semestral de la situación de los derechos humanos durante el año 2009, que podemos proveerle a la Comisión. En cuanto a casos de tortura... Le hago una pregunta. ¿Ellos tienen permitido el acceso a las prisiones? No. La información que ellos reciben de las prisiones es información a través de opositores que están presos, que dan los datos, y entonces estas personas van y confirman con la familia los datos de los presos que han sido torturados o que han sido agredidos. El proceso de ellos es difícil, porque quienes llevan adelante la labor del Consejo de Relatores, y a la cabeza está el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, reciben mucha represión por recoger estas informaciones. Entonces es difícil tener una documentación completamente extensa y notarizada de todas estas cosas, pero sí hay un deseo, y yo creo que es importante que la comunidad interamericana conozca que hay un deseo por parte de defensores de derechos humanos en Cuba de que se conozcan estos hechos, de que se sepa que ellos los están investigando y de que hay un deseo sistemático de darle seguimiento a estos casos. Entre el 2008 y el 2009 sí hay casos de tortura. Yo presenté solamente lo que se está haciendo ahora en este momento en la prisión provincial de Guantánamo y los métodos de Shakira y de Balancín. Pero sí,
esta información podemos también suministrarla a los casos que ustedes entiendan. El testimonio de Jordi García